El acta de la sesión número 45 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 46 ordinaria queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Una comunicación del director de la DIVAN mediante la cual excusa su inasistencia a la presente sesión debido a que coincide con la inauguración de un Congreso Internacional de Biblioteca en Santiago, del cual es anfitrión. Sin embargo, señala que vendrá en su representación el señor Osvaldo Villaseca, subdirector de archivos. Y un informe de prensa sobre defensa nacional del 12 al 19 de octubre del 2015, elaborado por la sección de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Esa es toda la cuenta, señores diputados. No, pero escuché. Toma. Voy a hacer lo que hice, esa es la que hice yo, pero es para, como te digo, es para revisión. No, si le hizo usted debe ser maravilloso. No, pero es para revisión. Debe ser maravilloso. Que se la lleve para... La idea es que si estamos de acuerdo después y no llega otra, la podemos firmar todos los que quieran con las modificaciones que se desarrollen. La idea es que sea, ojalá, el mayor consenso posible. Ah, pero seguimos, pues, dale, perdón, presidente. O sea, perdón, secretario, sigue. ¿Mm? Pero espérese, sigamos con la cuenta que todavía no terminamos. Adelante, secretario. Lo leí la cuenta. ¿Eso no hay nada más para la cuenta? Nada más, dos documentos. Se da la palabra sobre la cuenta. Diga. ¿Esta es una alternativa o sea, una especie de plan B si es que no llega al Ejecutivo? Un plan B, mire. ¿Y el del Ejecutivo lo vamos a esperar hasta cuándo? No, mire, lo que estábamos conversando recién es la siguiente alternativa que es la propuesta que hacemos como presidencia. Nosotros dijimos que teníamos 15 días para poder despachar el proyecto. Entonces, el Ejecutivo, hablé con el Ejecutivo, estaba la propuesta que tenían en la Secretaría General de la Presidencia, ya había sido hecho por el Ministerio de Defensa la propuesta, y debiera llegar, ojalá hoy día, pero si no llega hoy día, yo de todas maneras no me atrevería a votar una indicación que llegue hoy día, votarla a la rápida, me parece que sería una irresponsabilidad por parte nuestra. Entonces lo que propongo es que esperemos hasta la próxima sesión que vamos a llamar, o sea, vamos a citarla para el efecto de votar el proyecto de ley, tanto en general como en particular, y presentaremos las indicaciones, sea la que llegue del Ejecutivo o la que resolvamos en conjunto durante la semana distrital vía mail. Pues yo le voy a mandar esta indicación vía mail para que le hagamos las correcciones correspondientes, etcétera. Y la propuesta que les pasé y que tienen en su poder tiene por objeto, de alguna manera, regular los dos aspectos que nos propusimos en la sesión pasada, que fue la conversación que hicimos acá. Por un lado, establecer que los documentos que no son reservados y secretos pasen al Archivo Nacional como era hasta antes del año 89, que fue la modificación que se hizo, pero dejar claro que los reservados y secretos, de acuerdo a la normativa legal vigente, que es reservados y secretos son los que establece el artículo 436 del Código de Justicia Militar, los que señala la ley de transparencia y, lógicamente, la ley reservada al cobre, estén sujetos digamos, la reserva y secreto. Y en ese caso, los documentos no se pueden eliminar porque estamos derogando y eliminando el inciso final del artículo 14. Derogando la facultad de eliminar. Se deroga la facultad de eliminar y lo que se establece es que se van todos los documentos al archivo, como ocurría antes, igual como cualquier ministerio, pero aquellos secretos y reservados, que era la idea, yo conversé recién con Tucapel Jiménez, era la idea que nunca estuvo digamos, en tela de juicio que los reservados y secretos pasaran al Archivo Nacional. Lo que pasa es que en la redacción no queda claro, había que hacer interpretación legal para todos los efectos. Entonces lo pusimos explícitamente en el proyecto como está redactado ahí, podemos corregir la corrección y establecimos al final que como no van a haber, como en definitiva los documentos van a estar en poder desde la publicación de la ley, en poder del Archivo Nacional, todos los documentos, salvo las excepciones que están establecidas acá, que haya un artículo transitorio que en el plazo de 6 meses, se entregue toda la documentación que tiene que pasar por obligación al Archivo Nacional. Ahí está la redacción del proyecto, si gustan lo revisan y lo vemos en la próxima sesión, que va a ser citada precisamente para votar el proyecto. Por lo tanto, le estamos poniendo la presión al Ejecutivo que tiene que estar en la próxima sesión el documento correspondiente. ¿Ah? Está bien. ¿Les parece? Buena idea, presidente.
¿Les parece? Entonces, damos por aprobado eso. La próxima sesión, la citación que vamos a hacer con el secretario es para votar el proyecto de ley correspondiente con las indicaciones que se presenten en esa oportunidad. Aprobado. Y lo que sí, estábamos recién conversando, nosotros para este proyecto habíamos invitado al director de la DIVAN para que nos explicara un poco, que no alcanzó el otro día, como hicimos sesión secreta, el tema de cómo funcionaban los archivos digamos, los archivos reservados, cómo funcionaba. Que nos explique, diputado Ulloa, si nos permite, en 15 minutos cómo funciona, de tal manera que nos... ¿Que no vino? No, está bien, pero que el representante se lo autorizamos, de tal manera que nos explique en 15 minutos, deje de hacer la propuesta y después nos dice que no, que nos explique en 15 minutos, oye, sí, pero eso mismo, que nos explique en 15 minutos cómo funcionaba, de tal manera que podamos mejorar lo que yo les acabo de entregar. Si esa es la única idea, es que podamos tener los antecedentes para poder mejorarlo. Entonces, son 15 minutos, terminamos eso y pasamos al proyecto de ley del diputado Urrutia y finiquitamos hoy día la sesión. No sé si les parece. Diputado Ulloa. No, presidente, porque en términos prácticos la incidencia de lo que nos vaya a señalar la Dirección de Archivos y Museo es ninguna respecto al proyecto. Porque lo que vamos a resolver no dice relación con lo que llega al archivo, que no es el tema para nosotros. Así que yo por lo menos no doy la unanimidad para que ingrese la persona que vendría. No se puede, presidente, reglamentariamente. Bueno, se requiere unanimidad. Así es, señor. Se requiere unanimidad para revocar un acuerdo anterior. Pero, oye, diputado Ulloa, perdone que hiciste. Perdone que hiciste, pero va a servir para el análisis legislativo que vamos a desarrollar, pero no. ¿Ah? Dormiste mal. Oiga, se están grabando, así que. ¿Ah? Y para redactar el informe. Para redactar el informe, para que tengamos. No vamos a poder tomar los antecedentes. Mira, ojo, oiga, mira, diputado Ulloa, yo conversé la sesión pasada con el secretario al final, y como todo fue secreto, la sesión fue secreta, no vamos a poder. Oiga, no vamos a poder tocar para el informe final que hagamos para la sala, no vamos a poder tocar ninguno de los antecedentes que entregó en la sesión anterior la DIVAN, y por lo tanto nos permite fundamentar mejor lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Yo creo que había... convencido, presidente. ¿De convención? Dejamos pasar entonces a prueba. Lo dejamos pasar entonces aprobado. No, está bien, sí, para mejorar el sistema, ¿no? ¿Te parece? Es que no vamos a poder ocupar material. Por eso mismo, sí. Ahora vamos a poder ocuparlo. No, si puedo ocupar material parte de lo que se habló ahí antes del secreto, así que eso lo puedo usar todos. Antes del secreto lo puedo usar todo, señor secretario. Se lo Oye, informo. y respecto, como estamos en aspecto de cuenta también, yo quería... Adelante, muchas gracias. Pase adelante. Y lo que quería además agradecerle a todos los participantes de la sesión, más bien del seminario que hicimos de operaciones de paz. Yo creo que fue bien exitoso en términos de concurrencia, buenos expositores. Lamentar que nuestro moderador Urrutia lo teníamos puesto ahí justo cuando empezaba la comisión en la sala, pero la verdad es que resultó bastante bueno. Vamos a sacar un pequeño cuadernillo con todo, un apartado con toda la exposición y las conclusiones que sacaron del seminario, y yo creo que tuvimos la presencia del ministro Gómez, de 2 subsecretarios y de personas muy vinculadas. El presidente de la Comisión de Defensa del Senado nos acompañó durante todo el seminario. La verdad es que fue bien positivo, y yo quiero, si le podemos acordar, un agradecimiento a todos los funcionarios de la Biblioteca del Congreso que fueron parte de este seminario y que vamos a seguir trabajando para poder sacar el cuadernillo. No sé si les parece el acuerdo. Agradecerle entonces. Ah, perfecto. Ya. Acordado entonces. Tiene Osvaldo. Don Osvaldo Villaseca, mire, tenemos el siguiente acuerdo. Vamos a dar 15 minutos. Nosotros lo que hemos establecido en este proyecto es que la próxima sesión lo vamos a votar, tanto en general como en particular. Estamos esperando la modificación legal, o más bien la indicación que prometió el Ejecutivo en esta materia, y por lo tanto lo que nos interesaba era más bien que expusiera brevemente algunos aspectos que se señalaron en la sesión anterior. Algunos quedaron en sesión secreta, y por lo tanto nos interesa que exponga cómo funcionaba el sistema con anterioridad, algunos antecedentes, de tal manera que nos sirva para fundamentar
las indicaciones que se presenten en este proyecto de ley que nos parece tan relevante. Así que tiene la palabra. Encienda el micrófono. Bueno, hasta el año 79, de acuerdo, hasta el 89, perdón. Hasta el 89 se cumplía normalmente el artículo 14 de la ley 25.200 del año 29. Como todos sabemos, eso fue interrumpido y hasta ahora no llega documentación del Ministerio de Defensa. Al respecto, nosotros tenemos una posición y que de alguna manera es la que presentó nuestro director, el director nacional, la sesión pasada, que es eliminar el decreto que estableció esta modificación, que es el 18.771, de manera que siga llegando, se vuelva a enviar la documentación del Ministerio de Defensa como organismo central, que es donde se maneja la documentación y los procesos administrativos. Sin embargo, nosotros pensamos que, si bien creemos que eso debe llegar, no nos debiera llegar desde luego toda la documentación que tiene que ver con la seguridad nacional. Primero, porque pareciera que hay como una intención de rastrillar todo lo que hay al interior del Ministerio de Defensa para llevarlo al Archivo Nacional. Y a pesar que nosotros hemos desarrollado tecnología de seguridad, tenemos una serie de inconvenientes que no nos permitiría dar garantía a esa seguridad. Primero, hay un problema de infraestructura. Nosotros tenemos en este minuto para crecer unos 3 años más. Luego tenemos problemas de personal para atender toda esta cantidad de material que nos llegaría. Así es que esa es nuestra posición. Nuestra posición es que nos debiera seguir llegando la documentación administrativa del Ministerio y de carácter general. Y por otra parte, nosotros pensamos también que se debiera eliminar esta facultad que se dio al Ministerio de Defensa de eliminar documentación. Nos parece muy riesgoso que no hayan procedimientos para esa eliminación, procedimientos de carácter técnico, desde el punto de vista administrativo, jurídico, archivístico, y que no hay un elemento, una institución contralora que se preocupe de ver que se cumplan esas normativas. Entonces, nosotros somos partidarios de derogar, digamos, esta ley en esos dos aspectos y ver alguna manera y fijar algunos procedimientos técnicos, si hay que eliminar, que se hagan de manera que hayan entes controladores y que esto se haga con criterio desde el punto de vista de una revisión jurídica de lo que se va a eliminar, administrativa y también patrimonial. A nosotros nos interesa estos 3 aspectos, pero fundamentalmente también el patrimonial. Nosotros necesitamos resguardar el patrimonio de nuestro país para los investigadores, para el desarrollo de nuestra cultura, para el desarrollo de nuestra identidad. Eso sería. ¿Alguna pregunta sobre la materia? Yo te quería hacer solo una consulta, si no hay consulta, señor diputado. Nosotros hicimos una indicación, que todavía no la vamos a presentar, pero queremos entregársela a ustedes para que puedan mandarnos su opinión. Lo hice nosotros, la hizo él. La hice yo, pero bueno, sí, es verdad, la hice yo. No, perdón, la hice yo, se lo he entregado a todos los señores diputados para que podamos trabajar sobre alguna base, haciendo las modificaciones que corresponda, entregando, y con el mismo objetivo que hemos planteado, que es, por un lado, la entrega de la información, pero el resguardo de aquella información de carácter reservado secreto en conformidad a la ley, estableciendo
entendiendo que en conformidad a la ley hoy día es el Código de Justicia Militar, la ley de transparencia y la ley, la ley reservada. La única consulta que quería hacer yo es la siguiente. Respecto, estamos todos de acuerdo, incluyendo a los diputados, por lo menos los que hablé de derechos humanos, que hay información reservada, sensible, para el interés de la nación y para la defensa nacional, que tiene que estar en poder de las instituciones armadas o del Ministerio de Defensa según corresponda. La pregunta es que, ¿qué se hace con esa información? Y si usted tiene antecedentes de qué pasa en otros países, ¿se mantiene esa información en carácter secreto reservado permanentemente, 30 años, 40, o sea, o permanentemente, o se les pone plazo de 30, 40, 50 años, según corresponda, y después a partir de esos 50 años se ingresa nuevamente a los archivos, digamos, generales de la nación? Entonces, la pregunta más bien si usted tiene experiencia o tiene algún conocimiento o ha participado en alguna experiencia internacional que nos permita saber qué es lo que se hace con esa información reservada, ¿ah? Si permanece en las instituciones correspondientes o después puede tener plazos o periodos de ingreso nuevamente al sistema general. Claro. En este mismo proceso técnico para los efectos de eliminación está todo lo que tiene que ver, hay un proceso técnico ahí que se llama valoración. Esa valoración es estudiar la documentación cuando ya ha perdido su valor administrativo, jurídico, y ver si esa documentación tiene un valor patrimonial, y a partir de el momento que pierde ese valor, digamos, de seguridad nacional, ese valor administrativo, se pone a disposición del público y se desclasifica. Y de eso tienen que haber tablas para los tipos documentales que fijen eso con anterioridad. Y porque aquí hay un aspecto muy importante, en el sentido que la documentación no es para tenerla guardada para toda la vida y que nadie sepa que existió, que nadie la vea. Nosotros necesitamos en algún momento en que esta documentación, cuando perdió esos valores con los que fue originada, pueda pasar a manos de los investigadores para poder hacer sus trabajos de investigación, hacer su trabajo de investigación histórica, irle proporcionando a este país una identidad. Y como ejemplo cercano tenemos Estados Unidos. Estados Unidos tiene cada cierto tiempo, desclasifica la documentación, y documentación, ustedes saben, bastante relevante. Así es lo que habría que hacer y es lo que nosotros tendríamos que trabajar con esta documentación en conjunto con el Ministerio de Defensa y en general con todos los ministerios. No, presidente, solo agradecer la información, que es básicamente lo mismo que había señalado el director de la DIVAM la semana pasada, pero solo agregar que en el caso de Estados Unidos no desclasifica lo que significa materias que afectan sus propios intereses. Desclasifica solo aquellos que dicen relación con otros estados, pero no lo propio. Muchas gracias. Lo último, una sugerencia. Yo vi bien el decreto 5200, que es el del año 29, que fue modificado al final. La verdad es que establece, son normas que de alguna manera hay que volver a repensar. No estoy pensando en el tema de la defensa, ¿sí? Sino más bien en los procedimientos, en la fecha que se establecen. Modernizarlo, porque se establecen 5 años para los ministerios, 60 para la intendencia. Es bastante complejo el sistema y no tiene mucha lógica. Entonces, recomendación ahí para llevarse tarea para la casa. Me permite darle una respuesta. Hace décadas que venimos trabajando en eso. Y hemos hecho leyes nuevas con reglamentos nuevos. Nos han dicho que no es viable por el momento político que se vive, etcétera. Hemos hecho modificaciones en algunos artículos para que esos artículos puedan pasar y tampoco han podido ser, han sido aceptados. Entonces, no ha habido un interés de modernización de esta ley. Ahora, nosotros tenemos gran expectativa ahora con la creación del Ministerio de la Cultura, en que en ese contexto nosotros vamos a poder hacer todas estas
modificaciones y la modernización de esta ley y los reglamentos pertinentes. Y esperemos que esto sea así, que esta oportunidad llegue a concretarse. Presidente, yo creo que hay que aprovechar un poco lo que nos está planteando nuestro invitado y en ese sentido lo que yo haría sería pedir ese antecedente que nos enviaran a la Comisión de Defensa esos antecedentes con el propósito también de Con poder gusto. ver si es posible incorporarlos. Gracias. Les pedimos unos por oficio para que quede registrado y cuando los pedimos solamente en la sesión quedan ahí dando vueltas. Así que, ¿acordado? ¿Les parece, señor diputado, mandando la información? De acuerdo. ¿Bien? Se puede tomar el té tranquilamente, sí, no, espera. Muchas gracias por la información. ¿Alguna otra pregunta, señor diputado, sobre la materia? ¿Está claro, señor secretario, todo? Perfecto. Así que damos por finiquitado el primer punto de la tabla, que era precisamente el proyecto. Y para los que se han incorporado a la sesión, decirles que vamos a esperar a la próxima sesión para que llegue la indicación. Si no, le hemos entregado una indicación sobre la cual podemos trabajar, de tal manera que resguardemos los dos elementos que se han discutido en esta sesión. Y en la próxima sesión va a ser citada precisamente uno de los objetos de votarlo en general y en particular este proyecto de ley. Así que ese es el primer acuerdo que hemos tomado en esta sesión. Y el segundo proyecto de ley que tenemos es el que modifica la ley 18.948 orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas para otorgar un ascenso póstumo de carácter honorífico al personal de las ramas que la conforman. Este es un proyecto de ley que presentó el diputado Urrutia en su momento, que fue analizado acá por el ministro, con presencia del ministro de Defensa no de la época, sino que el ministro de Defensa actual. Fue el ministro de Defensa actual, justo. Quedamos de esperar, sí, fue el ministro, vinieron los comandantes y jefes de las tres instituciones. Fue la primera acción que vino, digamos, la primera visita que tuvimos del ministro Gómez. Y esperamos ahí que hubiera respuesta de parte del ministerio en una conversación con Hacienda para que le agregáramos a lo que existía acá el contenido económico. No ha llegado ninguna respuesta por esta parte, entonces correspondería analizarlo, seguir analizándolo hoy día y votarlo en la próxima sesión, porque yo creo que es necesario avanzar en este proyecto y la verdad es que uno no me atrevo a esperar la voluntad del Ejecutivo solamente para que finiquitemos este proyecto y lo pasemos al Senado, de tal manera que en el Senado sí insistimos nosotros que el Ejecutivo le pueda poner no solamente urgencia, sino que le pueda poner los recursos necesarios. Así que damos la palabra sobre el proyecto de ley para el diputado Urrutia, diputado. Bueno, tal como se discutió hace ya varias sesiones, presidente, este proyecto de ley tiene por objeto facultar a los comandantes en jefe, al ministro del ramo a proposición de los comandantes en jefe y la Junta de Calificación, que pueda existir un ascenso póstumo para el personal de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Armada y Ejército, para aquellos suboficiales o oficiales que se hayan destacado por sus acciones en servicio o por especial abnegación, y que también pueda ser como reconocimiento póstumo en caso de fallecimiento en acto de servicio. Esto se basa básicamente en analizar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que los comandantes jefes no tienen esa atribución. Sin embargo, el general director de Carabineros desde hace ya varios años cuenta con esa atribución y de hecho ha sido aplicada en reiteradas oportunidades en caso de suboficiales o oficiales de Carabineros que han muerto en actos de servicio y que han podido el ministro del Interior, a proposición del el general director, poder establecer un ascenso póstumo de acuerdo a un reglamento y normativa, tanto para oficiales como para suboficiales. La idea era superar este desequilibrio que existe en la legislación con nuestras instituciones, entre las instituciones armadas y de orden. Aquí no están implicados recursos, porque todos sabemos que no tenemos facultades para hacerlo, pero la idea era solicitar que ojalá el Ejecutivo, a través de una indicación, se hiciera parte, dado que los casos en que ocurren este tipo de hechos son bastante escasos y que realmente, a pesar de que hay recursos involucrados, o podrían haberlo, y esa
de verdad, presidente, es la verdadera intención, que al final ocurre que muchas veces, como ocurrió en Haití, por ejemplo, en otras partes, que tenemos personal que han dedicado toda una vida, 10 años, pero que quedan 20 años para jubilar y la viuda queda con el Montepido de un cabo o de un teniente, que obviamente le imposibilita seguir viviendo en, porque el Montepido es un 75% de la renta, pierde además la casa, pierde una serie de beneficios que le hacen muy difícil la vida, y la idea es que ojalá pueda tener el ascenso, en el caso de los suboficiales, al grado máximo, su escalafón, y en el caso de los oficiales 1 o 2 grados al que estaba sirviendo en el minuto, con el objeto puedan además seguir manteniendo un nivel de vida aceptable a pesar de la tragedia que los puede afectar. Dado además que son personas que en estas acciones muchas veces arriesgan la vida y lo hacen en beneficio de la patria. Así que a mí me gustaría mucho que para una próxima reunión pudiéramos, presidente, llegar al acuerdo de invitar a alguien del Ministerio de Hacienda, al subsecretario o al ministro, para pedirle si van a hacer la indicación, y si no la van a hacer en esta oportunidad, bueno, ahí votarlo y que se vaya al Senado. Pero por lo menos, como esto se conversó en alguna oportunidad y ellos quedaron de hacer la indicación, poder, lo que abunda no daña, y hacer el intento al menos de que antes de votarlo podamos enviarlo al Ministerio de Hacienda. Gracias, presidente. Presidente, bueno, concuerdo plenamente con lo que ha dicho el diputado señor Urrutia, y la verdad las cosas es que aquí esta modificación a la ley 18.948 no eroga gastos. Distinto es que si después, ¿no es cierto?, conversando con el Ejecutivo, logramos que se entreguen algunos recursos para que junto con el ascenso póstumo pudiese haber una mejora también en el ingreso de aquella gente que perdió la vida en acto de servicio. Por consiguiente, no veo motivo ni razón ninguna, estimado presidente, para que no se pudiese votar en esta oportunidad. Tenemos el caso ahí en la 8ª región, el suboficial señor Monares murió tratando de salvar a los jóvenes en la tragedia de Antuco, y bueno, él era un suboficial y se está pidiendo desde hace 10 años, ¿no es cierto?, el ascenso póstumo. Entonces pasa el tiempo, pasan los años y como si nada fuera. Entonces yo creo que esto lo aceleremos un poquito, estimado presidente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la idea, por supuesto, que es muy loable, por decirlo. Pero justamente yo le quería consultar al diputado Urrutia, pero el diputado Pérez como que algo lo aclaró, en el sentido de que aquí se habla de que estos ascensos póstumos tendrían solamente un carácter honorífico. Y desde ese punto de vista, también lo que le entendía el diputado Pérez, no requeriría de patrocinio del Ejecutivo, o sea, nosotros podríamos perfectamente tramitarlo, pero a lo que yo voy, que yo no sé, yo creo que a raíz de esto nosotros deberíamos ir más allá, o sea, realmente si una persona muere en un acto, diríamos, que implica una abnegación, cumpliendo su deber, y a raíz de eso fallece o queda inválido, naturalmente que a mí me parece que ese ascenso se lo merece, y por supuesto que una cosa de honor, diríamos, para él y la familia, que aunque haya muerto, pero debería representar también un aumento en sus pensiones, en la pensión que la viuda recibe. Entonces, si no, es puro como quien dice, para que quede ahí el nombre grabado, y eso, pucha, el muerto está muerto y la familia, claro, se siente orgullosa, pero no es lo suficiente. Sobre todo tratándose de que son pocos casos, y sobre todo teniendo en consideración que ellos mueren, diríamos, cumpliendo su deber y en una forma abnegada. Entonces yo creo que, sobre todo cuando se trata que no estamos en guerra aquí, porque ya si estuviéramos en guerra sería distinto, serían la montonera de muertos, pero incluso ustedes ven cuando hay en guerra, cuando hay actos heroicos, también se les reconoce, y yo creo que eso significa un aspecto de remuneración en todos los países, pienso yo. Entonces yo creo que aquí tendríamos que, a raíz de esto, tratar de lograr esto, sobre todo tratándose que son muy pocos los casos además. Es lo que quería plantear yo. Presidente, con el propósito de materializar un poco la idea de lo que todos están planteando, ¿qué les parece si invitamos a la próxima sesión al ministro de Hacienda o al subsecretario, según sea el caso? Y después de eso votamos. Gracias. En la materia, como vamos a tener dos proyectos de ley en la próxima sesión, lo que yo haría es que invitemos para este proyecto de ley al ministro de Hacienda y al ministro Gómez,
de tal manera que veamos la respuesta y inmediato votemos, porque ya esperamos suficiente como para resolver el tema. Entonces, si no lo traen en la próxima sesión, la verdad es que no habría voluntad del Ejecutivo. Por lo tanto, invitarlos los dos juntos, de tal manera de poder obligar a esta conversación. Van a tener justo 2 semanas para poder hacer el análisis correspondiente. Podemos hacer los llamados respectivos de tal manera que vengan con una propuesta concreta, porque tal como se dice, claro, en tiempo de paz esto es muy reducido en términos del impacto económico que tiene. Cuestión distinta es en tiempo de guerra. Por lo tanto, perdón. No es solamente el cumplimiento del deber. En cualquier momento. Un soldado tiene que ir a la guerra, pero aquí estamos hablando de un acto con especial abnegación. ¿Ya? Como por ejemplo el ejemplo que ha puesto, Por supuesto. no todos actuaron de la misma forma Sí. que actuó el suboficial Monar Sargento, sí. o el sargento Monar. Y eso lo resuelve la comisión La correspondiente. comisión es un acto de heroísmo o especial abnegación, no es solamente el cumplimiento del deber, va mucho más allá del cumplimiento del deber. Pero parece que si tenemos los 2 ministros, de tal manera no, que, de acuerdo. que resolvamos de inmediato ese tema. ¿De acuerdo? Sí, te quedo. A mí me cae un poco la duda de invitar al ministro de Hacienda si nosotros no tenemos un proyecto que vaya en esa línea como para que Hacienda opine. Quizás deberíamos hablar, no sé. El ministro de Defensa quedó de chequear el tema. ¿Quedó de qué? De chequear el tema con ellos. Ah, ya, bueno, ya. Ya. De acuerdo. Ah, el ministro de Defensa quedó de hacer eso. Ya. Que vino para acá quedó de tener este perfecto. contacto. Entonces, tratemos de impulsar acuerdo. el contacto porque la verdad, tal como lo han dicho todos los diputados, si esto no tiene un correlato económico, la verdad es que hacen un saludo a la bandera general, el diputado Pérez. Muy brevemente, presidente, que nos traiga, ¿no es cierto?, el Ministerio de Defensa en la próxima sesión una lista completa de quiénes serían los eventuales beneficiados, para que nos digan son 2, son 50, son 100, saber efectivamente cuántos serían más o menos los que estarían en condiciones de este ascenso póstumo. Señala el diputado Urrutia es que esto se forma a partir de una comisión que resuelve. Entonces, si el ministerio trae un listado, va a estar haciendo el trabajo previo de la comisión. Entonces, supongo que ellos tendrán más o menos el cálculo aproximado, pero no sé si puede traer el listado, porque estaría haciendo una tarea que hoy día está dispuesta por comisiones y propuestas que hacen las comisiones. No sé si comparten el comentario que acabo de hacer, pero, diputado. Hay otro tema que no es menor que el tema del efecto retroactivo de la ley. ¿Para qué actos vamos, a partir de cuándo? Tendríamos que establecer una indicación a partir de qué año corre esto, si es infinito hacia atrás o hacer a contar de ahora, que es lo que correspondería de acuerdo a la ley. Entonces es un tema que hay que definir. Ahora, yo en la primera oportunidad cuando planteamos el presidente, yo me sinceré y dije que si bien es cierto, para un miembro de la Fuerza Armada es importante el reconocimiento, no tan solo para él, sino para su familia, en caso de que en un acto heroico, un acto de especial abnegación, él haya fallecido al servicio de la patria. No obstante, lo que a mí me preocupaba de fondo, pero que no tenía facultades para proponerlo, era el tema económico en que quedaba su familia, ¿ya? Y este caso está bien inspirado en hechos reales. En el caso, por ejemplo, del marino que murió en Haití, que yo fui a su funeral y vi 2 niños chicos, pequeños, que con una madre muy joven que tenía niños de alrededor de 4 a 6 años. Obviamente que esa madre va a tener que educarlos durante los próximos 20 años con además una pensión bastante reducida, que se va a reajustar muy poco, y además va a recibir una parte, que es el Montepío, que es un 75% de la pensión real. Entonces, la idea es que esto sería mucho mejor si fuéramos más allá y logramos el apoyo del gobierno y en una indicación que pudiera esto ir aparejado de los aumentos de recursos que requieren para las pensiones de las personas que tengan la tragedia de tener uno de su ser querido fallecer en un acto de servicio. Esa es la idea. Entonces, acuerdo de invitar al ministro de Hacienda y al ministro de Defensa Nacional por este segundo proyecto. ¿Me parece? De acuerdo. ¿Algún otro punto que me saltó? Diputado, si me permite, el proyecto ya fue despachado anteriormente por la Comisión de Derechos Humanos y por lo tanto nosotros solamente corresponde entrar a votarlo en particular, porque somos segunda comisión técnica. Está perfecto. Con las indicaciones correspondientes, ¿no? Perfecto.
Acordado. El primer proyecto, se refería al primer proyecto. Lo último, señor secretario, lo último para terminar, mira, una de las preocupaciones que han planteado varios diputados que están acá presentes es el tema de la agenda legislativa gubernamental en materia de defensa nacional. Hay 4 proyectos de ley que yo creo que son relevantes que avancemos junto con estos 2 que yo creo que van a quedar bien desarrollados en la próxima sesión. El tema de la ley reservada del cobre, que está actualmente en el Senado, que fue aprobada por los señores diputados en la legislatura anterior, pero que no se ha presentado la indicación sustitutiva o no se ha hecho el trámite correspondiente en el Senado. Esto está del 2012, entonces yo creo que hay que conversar ese tema con el ministro de Defensa, si bien es un tema que está actualmente radicado en la Cámara Alta. Yo creo que es importante que nosotros veamos y visualicemos un cronograma para ver esa modificación. Segundo, que creo que también es importante, y yo le he pedido al ministro que entre por la Cámara de Diputados, que el Código de Justicia Militar, que yo creo que también es relevante que empecemos a analizar. O sea, me gustaría, y espero que los señores diputados, una vez que terminemos estos 2 proyectos la próxima sesión, empezáramos a analizar el Código de Justicia Militar. Y un tercer proyecto que también es importante, sobre todo pensando en las modificaciones que está haciendo el Ministerio de Hacienda con lo que son las empresas sujetas a empresas del Estado, pero sujetas al sistema de empresas públicas, del CEP, que como ustedes saben va a haber una propuesta del Ejecutivo para que haya directores independientes, de empresas que son del Estado. Y yo creo que ahí tenemos un proyecto de ley que se ha desarrollado al interior del Ministerio de Defensa, pero que todavía no cuenta con con el patrocinio de alguna manera del Ministerio de Hacienda, que es la reforma o la modernización de las empresas vinculadas a la defensa nacional, las 3 empresas estatales, que yo creo que es importante incorporarle, entendiendo su particularidad, incorporarle también directores independientes, con gente que pueda agregarle valor a las empresas, que es la idea. Entonces ese es el tercer proyecto que me gustaría ver cómo avanza. Y el cuarto dice relación con las modificaciones al Estado Mayor Conjunto, que es una agenda corta que hay que visualizar para perfeccionar aquellos aspectos que se plantearon en la ley del Ministerio de Defensa, que creo que es importante. Y lo último, como proyecto, lo estoy planteando haciendo como un resumen, el último proyecto que yo creo que debería volver a esta sala, o sea, a esta comisión, dice relación con las modificaciones que están haciendo en el Senado respecto del proyecto de ley de emergencias. En las modificaciones del Senado han dado particular relevancia a todo lo que es el trabajo de la Fuerza Armada, y por lo tanto deberíamos acordar acá que una vez que llegue a tercer trámite, ojalá vengan al análisis la ley UNEMI, que venga al análisis de esta comisión, de tal manera que tengamos una batería legislativa relevante para estos efectos, sobre todo los proyectos que les planteé al principio. Y por último, el proyecto que ya vamos a tener, porque lo hemos solicitado, que es el tema del currículum que está estudiándose en la comisión, perdón, de educación. Así que, dicho lo anterior, de tal manera que en la próxima sesión también aprovechemos al ministro de Defensa y eso lo quería preguntarle al señor secretario, si mandamos un oficio en su momento y si hemos tenido respuesta con el cronograma legislativo que nos iba a entregar el Ministerio de Justicia sobre esta materia, de tal manera que tengamos por dónde atenernos. Así que le damos la palabra al diputado Ulloa, al diputado Brown, y con eso vamos terminando esta sesión que nos ha permitido avanzar en estos 2 proyectos. Gracias, presidente. Presidente, solo advertir de que en el caso el proyecto de ley que modificaba la UNEMI, que creaba, ¿no es cierto?, una agencia nueva, yo quiero señalar de que la mayor transformación de ese proyecto se hizo en esta comisión. Esta fue la comisión que le dio en la práctica el sentido de ese nuevo proyecto. De hecho, hay capítulos completos que son solo y exclusivos nuestros, como por ejemplo las comunicaciones críticas. Es decir, obligar al Estado de Chile a tener comunicaciones de emergencia como Estado y no a estar dependiendo, en este caso, ¿verdad?, de privados. Por lo tanto, yo lo que quiero pedir, presidente, es que acuerde a la comisión pedir que cuando se dé cuenta del segundo trámite, antes de que se vaya a la sala para el segundo trámite, que venga a la Comisión de Defensa, donde tuvo las transformaciones que tuvo y finalmente se envió al Senado. Gracias. Gracias, presidente. De las sesiones que tuvimos hace
hace un tiempo atrás respecto de todo lo que ocurría con eventuales pactos de silencio y el tema de los derechos humanos en esta comisión, quedó en el aire que el ministro dijo que habían, y el comandante en jefe, que habían ciertas cosas que estaban reguladas por leyes secretas. Y creo que, dada la situación actual del país, que estamos hablando de una nueva constitución, de un cierto estándar distinto de nuestra democracia, creo que sería importante poder recabar información de qué se trata por parte de esta comisión y cuáles son las atribuciones que tenemos nosotros como parlamentarios para poder hacer modificaciones a esas leyes y si se requiere o no patrocinio del Ejecutivo, como para poder solicitarlo. Pero creo que lo que no podemos permitirnos es que hoy día, en la realidad actual de nuestro país, tengamos leyes secretas que puedan amparar situaciones dentro de no solamente la Fuerza Armada, creo que en cualquier institución o cualquier orgánica de nuestro Estado. Así que me gustaría pedirle si a través suyo, presidente, le podemos pedir encargar a la Secretaría que nos pudiera ilustrar un poco en esta materia, porque dado que son temas secretos, la verdad que uno queda un poquito con falta de información para saber cuáles son las atribuciones que tenemos y de qué se tratan estas cosas, como para poder tomar ciertas decisiones. Mire, vamos a tomar todo acuerdo o sugerencia que quiero hacer a partir de lo que hemos tratado, a ver si les parece. Uno, que dice relación con el proyecto Ley ONEMI, que cuando termine el trámite en el Senado, venga a esta comisión, que era lo que estábamos conversando. No sé si hay acuerdo para eso. Pedirlo por oficio, de tal manera que no haya en la Secretaría ninguna, que no nos pillemos con sorpresa que llega directamente a la sala y no pasa por esta comisión. ¿Les parece a los señores diputados? Acordado. Y respecto a lo que plantea el diputado Brown, lo que yo le pediría a la Secretaría, que en conjunto con la biblioteca nos pudiera entregar una carpeta, porque yo entiendo que hay un informe, o está en preparación un informe de la biblioteca del Congreso sobre leyes secretas, y que sería interesante, ojalá, mandarlo por mail cuando lo tengan a la brevedad, con una carpeta, y por eso le pido a la Secretaría también que acompañe esto, con todos los proyectos, porque hay una serie de proyectos que se han presentado para modificar las leyes secretas. Entonces, sería interesante contar con el informe de la biblioteca, más los boletines correspondientes de todos estos proyectos, que la verdad es que se han presentado y no ha habido más bien gestión por parte de los autores para avanzar. Entonces, ver en qué comisiones se encuentran, quizás algunos se encuentran en Constitución, de tal manera que podamos analizar lo que nos plantea el diputado Brown y una vez que terminemos estos dos proyectos podamos tomar una decisión en lo que nos compete. Yo me acuerdo que el ministro Gómez en ese momento planteó, no me acuerdo quién estaba de los diputados, pero planteó que, parece que está el diputado Letelier, planteó precisamente que los parlamentarios tienen facultades en materia de derogación de este tipo de leyes, así que no veo dificultad para poder, a partir de los antecedentes, tomar alguna decisión en la materia, tanto individual como colectiva. ¿Me parece? ¿Tomamos de acuerdo entonces que la biblioteca y la secretaría entreguen todos los antecedentes, ojalá una carpeta a los señores diputados? ¿Ya? Tomamos el acuerdo y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se